Hola, mi nombre es Carlos Sandoval, trabajo en la Universidad de Costa Rica y esta entrega forma parte de una iniciativa de compartir por medio de un canal de YouTube y de redes sociales lo que serían las sesiones o clases principales de un curso para diseñar un diseño de investigación. De manera que tuvimos ya una primera entrega que se puede observar en el canal de YouTube y esta es la segunda y así tendremos varias entregas, alrededor de 6 o 7, que procuran apoyar la elaboración de un diseño de investigación y que puede ser un complemento, sin duda, a lecturas, a clases y al proceso de investigación misma que las personas estudiantes realizan como parte de sus estudios, bien sea de final de licenciatura, de maestría o de doctorado. Y la intención, como decíamos en la primera entrega, es contribuir al enorme reto de hacer más pública la universidad pública. Ese es el horizonte y hacia ese queremos encaminarnos y trabajar por ello. Eh, en la primera sesión, la primera entrega de esta iniciativa, eh, hicimos una panorámica de las secciones o los apartados que contiene el diseño de investigación. Y de alguna manera nos pusimos una tarea, por decirlo así, de elaborar la introducción y la justificación de el diseño. Decíamos que tal vez un elemento fundamental de la introducción es indicar o presentar muy brevemente el tema y darle más énfasis a la presentación de la investigación misma. Con alguna frecuencia, la introducción más bien tiene una composición o una distribución invertida, es decir, se le dedica mucho tiempo al tema y muy poco a la propuesta. La idea principal de la entrega pasada, del programa pasado, es que más bien invirtamos eso, que presentemos brevemente eh, el tema y luego describamos qué se investigará, cómo se investigará, por qué, para qué se investigará. Es decir, que hagamos, si se pudiera decir así, un resumen, un abstract o una síntesis del documento que a continuación las personas lectoras irán leyendo, ¿verdad? Ese es el núcleo principal de la introducción. En la justificación, que sería el segundo apartado, vamos a detallar por qué la investigación es socialmente pertinente y académicamente relevante. Es decir, a qué necesidades sociales responde y qué relevancia tiene en el conjunto del conocimiento sobre un tema en particular. También se podría indicar brevemente en esa justificación que qué implicación tiene la persona investigadora con el tema, por qué investigar cáncer le convoca o por qué investigar la emergencia climática le convoca o le llama poderosamente la atención y va a desarrollar una tesis, o por qué la desigualdad o las desigualdades le convocan, o por qué estudiar la erosión de los suelos le convoca. En cualquiera de esos temas es muy importante ubicar entonces la pertinencia social, la relevancia académica y si la persona lo considera conveniente, 1 o 2 párrafos de cuál es el vínculo de ella o de él con el tema. Eso es muy importante. Y la premisa de esta iniciativa, de este canal de YouTube, es que independientemente del tema en el que estemos trabajando, la estructura del diseño es semejante. Podríamos decir que independientemente del contenido, la arquitectura del diseño se parecen, ¿verdad? Entonces, aunque estemos trabajando sobre erosión de los suelos, sobre emergencia climática, sobre cáncer, sobre desigualdades, podríamos encontrar que en todos los casos necesitamos escribir una justificación. En todos los casos tenemos que elaborar una revisión de literatura, de manera que estas sesiones pueden ser de alguna utilidad. Por supuesto,
Algunas personas considerarán que les es más útil que otras, pero eso es lo más natural del mundo y de eso se trata en la universidad, de que algunas cosas las juzguemos más convenientes o más interesantes y otras menos interesantes, pero eso está lejos de ser sorprendente. De lo que se trata es, pues, de introducirnos en lo que podríamos llamar como la cocina de la investigación. Por eso detrás mío hay una cocina que es justamente donde se prepara, donde uno hace el desayuno, el almuerzo, la cena, y se va preparando los ingredientes para que un plato quede bien. Bueno, metafóricamente hablando, tratando de utilizar la imagen, pues aquí estamos preparando los ingredientes para un diseño de investigación. En esta segunda entrega vamos a hablar con un poco más de detalle del estado de la cuestión. Sobre ello nos vamos a concentrar en esta segunda entrega y para ello voy a compartir una presentación que procura resaltar o subrayar los aspectos más importantes y como siempre, pues espero que sea de la utilidad de las personas que tuvieron a bien consultar este material. Vamos a compartir pantalla. Eh, y vamos a iniciar con esta segunda sesión, que tiene por tema el estado de la cuestión y que, como decíamos también, ¿verdad?, forma parte o se inscribe, ¿verdad?, en el 50 aniversario del sistema de estudios de posgrado de la Universidad de Costa Rica y de alguna manera sistematiza mi propio aprendizaje, mi propia, digamos, experiencia de cocina del doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central y años atrás en el programa de maestría en comunicación también de la Universidad de Costa Rica. De manera que acá hay un esfuerzo de hacer una síntesis muy apretada de mis propios aprendizajes, de mis propias dudas, de mis propios retos, que tal vez a algunas personas les puedan ser de utilidad. Bueno, podríamos decir que el estado de la cuestión, el análisis de la literatura, es fundamental en cualquier trabajo de investigación, ¿verdad? Sea que estemos, como decíamos, en ciencias agroalimentarias, ciencias de la salud, ciencias sociales, en estudios literarios, etcétera, etcétera. Independientemente de nuestro campo específico, algo que es indispensable para preparar o en la preparación de una propuesta de investigación es conocer la literatura. Ahí, quienes estamos en distintos campos nos sentimos como muy cerca porque el reto es el mismo, ¿verdad? Podríamos decir que el análisis de la literatura, el conocimiento de la literatura, enriquece la formulación inicial de una propuesta. Podemos decir también que el análisis de la literatura nos recuerda algo que es fundamental, que a veces en estos tiempos de tanta competencia y de tanto individualismo se pierde de vista, y es que la investigación es una actividad colectiva y deseablemente cooperativa, es decir, pues nadie podría alcanzar resultados de investigación si no es en ese trabajo colectivo. Y es fundamental no obviar contribuciones fundamentales, ¿verdad? Es decir, eh, digamos que una aspiración de la revisión de la literatura en una determinada temática es alcanzar la mayor exhaustividad posible, ¿verdad? Algo que sin duda es muy interesante, muy retador, muy, muy formativo, es qué pasa cuando la literatura sobre una determinada temática no coinciden y hay distintos abordajes o distintas conclusiones empíricas. Bueno, eso enriquece la investigación. Eso nos muestra que siempre la investigación es un proceso en elaboración al que no siempre se llega a las mismas conclusiones. Y el contraste enriquece, el contraste eh, amplía las posibilidades de análisis. El contraste o las conclusiones divergentes de la literatura puede ser el punto de partida para enriquecer el problema de investigación, para formular objetivos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, la primera idea que yo quisiera compartir es que un ingrediente en esta cocina de la investigación es sin duda el conocimiento disponible. Vamos a ir a la siguiente imagen.
Vamos a ver qué está pasando acá, que no nos deja pasar la diapositiva. Un momentito, vamos a ver que hoy la computadora se levantó un poco resfriada, pero sí, ahora sí estamos. Bueno, la segunda, la segunda tarea en relación con la revisión de la literatura es justamente cómo nos organizamos, cómo empezar a disponer de los ingredientes. Un elemento fundamental, ¿verdad?, que está a la base del trabajo de investigación y del trabajo científico hoy en día, es que hay, digamos, el mundo digital es una fuente invaluable de información y de conocimiento. Entonces, bueno, un primer paso que parece secundario, pero es absolutamente central, es la identificación de palabras claves. Es decir, cuáles son las palabras fundamentales para ir mapeando la literatura. Sin duda, las palabras claves no aparecen de una sola vez. Muy a menudo es importante ir refinándolas, ¿verdad? Hay hay ciertas palabras que sobre un tema recuperan más que otras, hay palabras claves que llevan más directamente al tema de interés de la persona investigadora que otras, ¿verdad? Entonces, lo primero es seleccionar esas palabras, ¿verdad? ¿Cuántas palabras pueden ser? Bueno, es como en casi todo no hay una única respuesta, ¿verdad? Y es una enorme dicha que no haya una única respuesta, porque si no, no haríamos esto, si no haríamos eh, mm, pensamiento monológico, eh, ¿verdad? Pero yo diría que tal vez unas 5 o 6 palabras son fundamentales en este proceso de ir mapeando la literatura. Y por eso es importante probar o testear, por decirlo así, esas palabras. La otra pregunta es, bueno, ¿cuáles son las fuentes? Es decir, ¿dónde buscar? Posiblemente en la gran mayoría de los campos, hoy mucho del conocimiento mm, circula en artículos, ¿verdad? Entonces hay bases de datos abiertas, hay bases de datos de pago que muy a menudo se consulta a través de los sistemas de bibliotecas de las universidades. Entonces ahí tenemos un enorme, mm, eh, eh, un enorme acervo de materiales. También hay algunas obras clásicas que dependiendo de los campos tienen más o menos peso en la investigación, ¿verdad? Pero sin duda hay obras que sentaron las bases de ciertas discusiones y que posiblemente esos trabajos hay que leerlos, aunque superen los 5 años de haberse publicado, como se dice a veces, de manera un poco, para mi gusto, rígido, que solo lo que tiene 5 años o menos de haberse publicado se consulta. A veces hay trabajos que son indispensables y que tienen la enorme cualidad de haber trascendido el umbral de los años y seguir planteando las preguntas de fondo sobre un tema. Entonces, bueno, hay obras clásicas, sin duda, y hay personas autoras, en tercer lugar, que también son referencia de ciertos temas. Algunas personas podrían decir, bueno, en mi tema hay algunos artículos asociados a ciertas personas autoras que son indispensables y que esa es otra pista. Digamos que las fuentes son pistas de cómo organizar la búsqueda, ¿verdad? Porque claro, hoy lo que tenemos es una enorme cantidad de materiales y el gran desafío, como decíamos en la sesión pasada, es, bueno, cuáles son algunos parámetros para acotar esas búsquedas. El otro tema, ¿verdad? Es cómo acotar geografías, porque claro, por ejemplo, si nuestras palabras clave están en castellano, es muy probable que la búsqueda indirectamente, por consecuencia del idioma empleado, registre más búsquedas, por ejemplo, si es en castellano, de lo que se produce en América Latina. Si yo cambio al inglés, posiblemente lo que se produzca en Norteamérica
y en algunos países europeos tenga más predominio. Entonces el tema de las geografías es muy importante. Para decirlo también con otra referencia geográfica, usualmente en la investigación que hacemos en América Latina, muy pocas veces citamos lo que se produce en África o lo que se produce en Asia, bien sea en Asia del Sur o en Asia Central. eh, Conocemos muy poco, ¿verdad? Entonces no demos por sentadas las geografías. Hay distintas tradiciones, distintos aportes. No nos delimitemos a América Latina, y la alternativa de no delimitarnos a América Latina no es por antonomasia decir, bueno, vamos a buscar exclusivamente en inglés. Abrámonos al mundo. Lamentablemente me parece a mí la globalización ha globalizado una parte chiquitita del mundo. El, el, los continentes que empiezan con A, es decir, las Américas, Asia y África, se hablan muy poco entre sí. No nos olvidemos de que el mundo es más que América Latina y Norteamérica. En cuanto a los idiomas, pues mi sugerencia respetuosa es que es deseable que sean dos o más, pero al menos dos, sin duda el castellano y un segundo idioma de búsqueda. Ustedes se van a percatar cómo una misma palabra clave en idiomas distintos recupera materiales muy heterogéneos. Es decir, que la, el ámbito de las búsquedas hoy en día es una aventura extraordinariamente interesante. Es, es inacabable y claro que el reto que tenemos entre manos es decir, bueno, de esa vastedad, de ese mundo tan vasto que es el conocimiento humano, ¿qué es lo más atinente, lo más pertinente, lo más relevante para nuestra temática en estudio? Ese es el, el, el gran desafío que tenemos, ¿verdad? Otro elemento que en mi experiencia me ha resultado muy interesante, ¿verdad? Es que a veces revisando un artículo me encuentro, y no es solo mi experiencia, desde luego, me encuentro con bibliografía que me va permitiendo identificar dónde están los temas más interesantes o las publicaciones más interesantes. Entonces es muy importante, en la medida en que se van revisando los materiales, atender a la bibliografía. A veces la bibliografía permite ir encadenando, ir conformando como una red, ¿qué podríamos decir? Una red o una comunidad académica que permite entender cuáles son las publicaciones más importantes en una determinada temática, ¿verdad? Entonces, revisar las bibliografías no es un asunto secundario, todo lo contrario, eso puede abrir pistas muy interesantes. Pero digamos que el primer paso es cómo organizamos la búsqueda. Ahí tenemos entonces algunos criterios, no son los únicos, y habrá múltiples formas de hacer, ¿verdad? Desde las búsquedas más, ¿qué podría decir? Generalistas, ¿verdad? Es decir, vamos a preguntar en Google o en Google Scholar qué hay, hasta las formas más refinadas en bases de datos, en metabases. Hay formas distintas, ¿verdad? No hay una única manera de hacerlo, dichosamente, porque cuando haya una sola manera, moriría la investigación y moriría la ciencia. Bueno, vamos a avanzar una más, un siguiente paso. Es muy probable que una de las preguntas principales que nos hagamos, sobre todo considerando la multiplicidad y la enorme cantidad de publicaciones en un campo específico, una de las preguntas fundamentales es, bueno, ¿cuándo se puede decir que la búsqueda es suficiente? Y claro, eh, por decirlo así, uno quisiera como tener un número mágico, como decir, bueno, 100 publicaciones, para decir un número así de 3 dígitos, muy simbólico. Pero en realidad, basado en experiencia, como que un número específico no podría ser el criterio, porque perfectamente alguien puede decir, bueno, 100 son muchas o 100 son muy pocas, y tendría razones de peso para argumentar en un sentido o en el otro. Es decir,
que ciencian muchas o que ciencian poco. Entonces, bueno, si no hay un número como tal, ¿cuál puede ser un principio? ¿Cuál puede ser una forma para decir, bueno, el estado, la elaboración, la búsqueda de materiales para el análisis de la literatura o el estado de la cuestión no puede ser infinito? Entonces, ¿cómo acotar? ¿Cómo empezar a registrar que ya el trabajo es satisfactorio? Yo diría que un criterio es lo que suele llamarse el principio de saturación, es decir, cuando los nuevos materiales que se van sistematizando, se van reuniendo, se van conformando, se van guardando en una computadora, en una llave Maya, como se dice ahora más recientemente en la nube, empiezan a ser semejantes a los que ya se tenían, es decir, hay una cierta saturación. Lo nuevo empieza ya a organizarse en torno a los subtemas que ya teníamos de previo mapeados. Entonces, podíamos sentir una cierta satisfacción en el sentido de que lo fundamental ya está registrado, que ya no hay algo que es fundamental que se esté quedando por fuera, que esa es quizá la principal preocupación, ¿verdad? ¿Cómo asegurarnos que no haya una contribución sustantiva al tema en estudio que no se esté atendiendo? Entonces, el principio de saturación es un principio fundamental, pero claro que no es una receta, dichosamente no es una receta, es apenas una guía orientadora que requerimos ponerla en práctica en términos específicos de cómo ir determinando que ya la literatura es suficiente. Si ya hemos tenido este primer paso que es, bueno, ya tenemos, nos hemos organizado, es el primer paso. El segundo paso, ya tenemos un archivo en una hoja de cálculo, en un procesador de palabras, en otro foro, en un programa específico de administrar referencias bibliográficas. Si ya eso lo tenemos sistematizado, ¿cómo procedemos? Es decir, ¿cómo empezamos a reunir los, los principales insumos? ¿Cómo organizamos los insumos que hemos recogido de la literatura? Como se apuntó en la sesión pasada, que ya está disponible en el canal de YouTube, eh, yo les propongo muy respetuosamente, pero también, digamos que, y basado básicamente en mi experiencia, que hay 5 preguntas que nos ayudan a organizar el estado de la cuestión. En la entrega pasada decíamos que lo primero que hay que evitar es convertir el estado de la cuestión en un resumen de publicaciones. Entonces hay un párrafo de uno, un párrafo del otro, y al final como que no se logra una síntesis, no se logra una discusión de la literatura, que es a lo que aspira el estado de la cuestión. Entonces, para orientar esa discusión de la literatura, yo quisiera proponerles 5 preguntas, que sean las preguntas orientadoras para ir construyendo el texto. La primera pregunta es, ¿cuáles son las principales contribuciones de la literatura? Agrupar tendencias, formas de abordaje, decir, bueno, sobre erosión de suelos en determinados contextos, y perdón si el ejemplo es muy burdo o muy mal trabajado, pero no vengo de agroalimentarias. Lo que quiero es ilustrar que la pregunta que nos podríamos hacer en agroalimentarias, en ciencias biomédicas o en ciencias sociales, en cuanto a las contribuciones, es en lo fundamental la misma, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales eh, conclusiones que emergen de la literatura? ¿Cuáles son las tendencias principales? Una segunda pregunta son los hallazgos empíricos, es decir, ¿cuáles son aquellos datos particularmente relevantes que emergen de la literatura en un determinado campo? Por ejemplo, si yo estuviese, que es mi campo, entonces ahí puedo hablar con un poquito más de propiedad. En nosotros me siento un poco nervioso
ubicando ejemplos porque me temo, como decimos coloquialmente, meter la pata, ¿verdad? Pero al riesgo de meter la pata, vale la pena arriesgarse. Pero digamos, si fuera en mi campo, si yo estuviera estudiando desigualdades, en el caso de Costa Rica, que es donde yo trabajo. Por ejemplo, un hallazgo importante de la literatura sobre desigualdades es que Costa Rica pasó de ser uno de los países menos desiguales en América Latina a ser uno de los más desiguales. Es decir, nos desplazamos, podríamos decir, en el gráfico. Pasamos de ser uno de los menos desiguales a ser uno de los más desiguales. Hoy somos el tercer país más desigual de América Latina y antes éramos el segundo menos desigual. Bueno, ese es un hallazgo muy importante. Por ejemplo, en el tema de la desigualdad, ese es un dato que no es cualquier dato, es un dato emblemático. Entonces, un segundo momento del análisis de la literatura son aquellos hallazgos empíricos que, que ilustran el conocimiento, que aportan evidencia decisiva en un tema, ¿verdad? Ahora, una tercera pregunta igualmente relevante es preguntarnos, bueno, ¿qué vacíos quedan en la literatura? ¿Qué es, qué era deseable encontrar y no se halló? Y esa pregunta es muy importante porque ahí se va abriendo el camino para decir, bueno, en este mapa de la literatura va emergiendo que se requieren investigaciones de cierto tipo y ahí podrían ir las investigaciones de ustedes. Por eso la cuarta pregunta es, bueno, habiendo subrayado las contribuciones, los hallazgos empíricos, los principales vacíos, ahora brevemente ustedes podrían decir, bueno, en ese contexto de conocimiento, mi investigación se propone realizar tales y tales contribuciones. Es decir, ustedes al final del análisis de la literatura o el estado de la cuestión van a introducir de manera muy breve, pero muy sintética y muy bien situada en qué medida y en qué sentido la contribución o la investigación propuesta por ustedes llena vacíos que se detectan en el análisis o en la revisión de la literatura. Y para terminar, ustedes podrían finalizar indicando cuáles son las perspectivas teóricas o analíticas que emergen como prioritarias del estudio de la literatura. ¿Cuáles son los enfoques que pareciera tienen más consistencia para abordar el tema, primero para formular el problema, los objetivos y para abordar teóricamente el tema que ustedes quieren eh, llevar adelante? De manera que hemos dicho entonces hasta ahora tres pasos en el análisis de la literatura. Su organización, es decir, cómo vamos a organizarnos. En segundo lugar, cómo vamos a sistematizar los materiales. Esa lista en un procesador de palabras, en un hoja de cálculo, en un programa de administración de referencias bibliográficas. Como a ustedes les guste, mejor trabajar. Ya no voy a decir las fichas de cartón de 5 pulgadas por 10 pulgadas, porque ya eso es de otra época. Pero si alguien quiere hacerlo en fichas, digamos que ya se podría, ¿verdad? Hay también literatura que dice que hay ciertas operaciones de la escritura a mano que son más estimulantes en términos cognitivos. Bueno, tampoco es que todo tiene que ser digital. Ahí la libertad seguirá siendo un elemento fundamental de cómo trabajar, ¿verdad? Pero entonces hemos dicho organización, la lista y contestar estas preguntas. Son los tres pasos que hemos dicho. El último paso, en el marco o en el contexto del análisis de la literatura, ya es exponer o escribir el estado de la cuestión. Si ustedes me preguntan, y eso lo mencionamos en la primera entrega o en el primer video, ¿cuántas páginas debería tener el estado de la cuestión? Bueno, he insistido particularmente en este video, ¿verdad? La flexibilidad es fundamental, ¿verdad? No podríamos decir que hay un número específico, 5, 10, 15. Si yo tuviese que
elegir uno teniendo como perspectiva que el diseño en su conjunto, en su totalidad, debería tener unas 30 páginas. Yo diría que el estado de la cuestión debería ser de unas 7 páginas de esas 30, ¿verdad? Entonces, la primera, ya en términos de la escritura, la primera recomendación es no hacer un resumen de la literatura, sino una discusión de la literatura. Y esa discusión de la literatura empezaría con una pequeña introducción de cómo se organizó la búsqueda, qué criterios se eh, pusieron en práctica en términos de palabras claves, dónde se buscó, en qué idioma se buscó, en qué tipo de repositorios, bases de datos, metabases se trabajó, ¿verdad? Para que la persona lectora sepa cómo esta persona procedió. ¿Cómo ustedes llegaron a eso? ¿En qué idioma se buscó? ¿Verdad? Eso también es muy importante. Eh, como explicitar el modo de trabajo. Esa sería como una pequeña introducción al estado de la cuestión. Y un segundo paso es decir, como detallar un mapa de lo que se encontró. Es decir, cuáles fueron las principales tendencias que se encontraron. Bueno, la discusión sobre emergencia climática en Centroamérica, por decir un tema que convoca a las ciencias sociales, posiblemente algunas ciencias incluso básicas como la biología o la física. Podríamos decir, bueno, sobre emergencia climática en Centroamérica hay ciertas tendencias de análisis principales. Entonces ustedes las van a discutir y van a ir citando las referencias bibliográficas de cada una de esas tendencias. Al final, lo primero que habría que hacer luego de esa introducción es como un mapa de dónde está el debate, cómo está el debate, qué contribuciones muestran esas tendencias. Luego podrían venir una segunda sección donde vengan algunos hallazgos particularmente relevantes, ¿verdad? Por ejemplo, en temas de emergencia climática, podríamos decir, por ejemplo, en Centroamérica vivimos en una franja muy pequeña de territorio que conecta las otras dos Américas, donde a veces hay eventos ciclónicos y huracanes que han tenido afectaciones enormes, ¿verdad? Y ahí podríamos poner algunos ejemplos, pero también hay erosión y ausencia de lluvia, lo que pasa en el canal de Panamá, que ha disminuido el volumen y eso implica dificultades en el tránsito de embarcaciones grandes. Bueno, eso pueden ser, digamos, como hallazgos empíricos, ¿verdad? Siendo yo que no conozco el tema en profundidad, para mí una de las de las realidades que jamás me hubiera imaginado, y me parece que muchas personas tampoco, es que una de las dificultades del canal de Panamá sea que el nivel de agua no es suficiente, porque las fuentes han ido disminuyendo. El canal de Panamá ha estado siempre, y no se diga en los últimos años, y particularmente en este año 2025, bajo una enorme discusión geopolítica. Pero ven ustedes que el tema de fondo posiblemente sea un tema más bien de emergencia climática y no solo de geopolítica. Bueno, ese puede ser un ejemplo de hallazgo empírico. Si el tema fuese emergencia climática en Centroamérica, nada más lo anoto como para ponerle color, sabor, carnita a un hallazgo empírico. Pero sin duda habrá otros hallazgos empíricos también igualmente relevantes. Siguiendo la lógica de las preguntas, lo que seguiría es mostrar los vacíos de la literatura y por qué deberían atenderse. Es decir, por qué esos vacíos, responder esos vacíos, contribuir a investigar esos vacíos es indispensable para comprender un tema. ¿Verdad? Es muy importante entonces empezar, si pudiéramos decirlo así, recapitulando, introducción del estado de la cuestión, describiendo cómo se procedió. Segundo punto, las tendencias principales,
un mapa del conocimiento disponible, por decirlo así, un mapeo del conocimiento disponible. Tercer lugar, hallazgos particularmente relevantes, datos que son de enorme significado para comprender un fenómeno. Cuarto lugar, vacíos. Quinto lugar, lo que ya decíamos en la filmina anterior, las contribuciones que la investigación de ustedes se propone realizar de manera muy condensada, pero muy bien situada, de manera tal que haya una relación entre lo que ustedes encuentran en la literatura y lo que ustedes se proponen hacer. Y termina el estado de la literatura, el estado de la cuestión, delineando de manera muy sucinta las perspectivas teóricas o analíticas idóneas que se infieren del estado de la cuestión. Porque el siguiente apartado es justamente la aproximación teórico-analítica. Entonces, esos últimos párrafos del estado de la cuestión son, por decir así, una transición o un puente a la siguiente sección del diseño. De suerte tal que ahí tendríamos, digamos, esas 7 u 8 páginas que llamamos el estado de la cuestión y que, como hemos dicho, de manera de recapitulación, es fundamental en el sentido que es la manera en que nos apropiamos del conocimiento disponible en un determinado campo de conocimiento. Bueno, ah, hasta acá esta presentación, esta segunda entrega de esta serie, ¿verdad? De eh, mm, videos de apoyo en relación con la elaboración de el estado del diseño de investigación y particularmente en esta entrega del estado de la cuestión. Esta es una iniciativa que surge en el 50 aniversario del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica y que de alguna manera sistematiza, reúne mi experiencia como profesor de cursos de investigación, de diseño de investigación. Mi nombre es Carlos Sandoval García, trabajo en la Universidad de Costa Rica y pues espero que estas contribuciones sean de alguna utilidad, como hemos dicho siempre, en complemento con la lectura de literatura sobre investigación, de estudios empíricos, es decir, de investigaciones, y más importante, el principal aprendizaje será su propia investigación. En la siguiente entrega, que sería la tercera, vamos a hablar de la aproximación teórico-analítica. Para cada uno de los componentes del diseño de investigación tenemos un video que iremos publicando sistemáticamente en este canal de YouTube, que, como también decía en la primera entrega, pues es el resultado de lo que yo he aprendido de esta época más audiovisual, eh, lo cual ha sido un aprendizaje que me han compartido mis hijos y mi hija a lo largo de la vida en esto que podríamos llamar la cocina de la investigación. Es decir, que de pronto algunos materiales más audiovisuales pueden tener mm, pues una, una contribución, o pueden dar una contribución si se quiere más sensorial, más audiovisual, que complemente otros materiales y que redunde, que eso es lo que más nos importa, en la elaboración de diseños, de tesis, de producción de conocimiento, que nos asegure como fin último y fundamental una mejor calidad de vida. Para eso es el diseño de investigación, para eso es la investigación, para mejorar la calidad de vida de todos y de todas. De manera que muchas gracias por la atención que se han servido prestar y nos vemos en la tercera entrega, que es sobre la aproximación teórico-analítica. Esté muy bien. Muchas gracias.